tenemos por aquí a Diego Doher, que es la otra parte imprescindible, indispensable de Veiga Sicilia, es el que hace la magia. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Veiga. Acabo de llegar al plató por primera vez, por segunda. Y me acabo de encontrar aquí el petote que habéis montado. Me cago en la leche. Bueno, pues lo que queda por montar ahí, tío. O sea, aparte de... Madre mía, ahí corre, ¿eh? No solo, pero quiero decir, no técnicamente, sino lo que nos queda, los espectáculos que nos quedan por montar sobre ese plató. Y contigo al otro lado dándole el cariño que eso necesita, ¿no? Porque la verdad es que por mucho que nosotros hagamos ahí, no dejaría de ser un decorado de teatro si tú no lo pones en el aire, tío. Y entonces... Hombre, claro. ¿Cómo va a ser tu papel en la historia? Cuéntanos un poquito cómo va a ser ahora mismo, desde tu punto de vista Veiga Sicilia. Sí. Pues nada, ahora mismo lo que me queda a mí es hacer llegar todo esto que se está montando aquí al público, que llegue hasta la seguridad de las casas de la gente. En estos tiempos de... a las personas. Pero de las personas humanas, cárnicas. Y nada, tengo unas ganas de empezar increíble. Esto promete, ¿eh? Esto promete. Sí, no, o sea, ya solo con estar aquí y notarlo, la vibra que tiene este plató, ¿verdad? Vamos. Tiene muy buen rollo. O sea, ya el otro día nos pasó lo mismo. Pepo y yo no nos pudimos resistir en sentarnos uno en la mesa y el otro en el sofá y empezar a hacer macacadas, porque al final llevamos un pachacho dentro y hay que soltarlo porque si no... ¡Pachacho! Claro, llevamos un pachacho dentro que como no lo soltemos, macho, es que nos enquista ahí y se nos revela, tío. Entonces, nada, pues Diego va a ser la persona que está ahora montando cámaras, sonido, iluminación, bueno, toda una movida que no os imagináis que él lleva en su cabeza, que ya la lleva planteando ya desde hace tiempo, y que no hubiese sido, os digo que no hubiese sido posible el hacer esto. Nosotros llevamos mucho tiempo con esta idea, pero hasta que Diego dijo, vamos a hacerla, porque es muy costoso todo esto, al ataque, digo, pues venga, a lo que sea. Entonces aquí lo único que necesitamos ahora, Diego, ¿verdad? Es apoyo de patrocinadores, que sabemos que estamos en un mal momento, pero que hay que apoyar estas pequeñas iniciativas porque las grandes ya tienen mucho y los pequeños pensadores necesitamos fluir, necesitamos crecer, ¿no? Y es aquí hay un equipo tanto técnico como humano que hay que desplazar, y esto, aunque nos lo vamos a pasar genial, pero tiene unos costes. Entonces, claro, esto solo es sostenible si tenemos el apoyo de patrocinadores o de cualquier institución, ¿no? Entonces, aunque lo pasemos muy bien, siempre está esa parte en la que dices, esto para que sea viable, pues realmente necesitamos algún tipo de apoyo, porque una vez lo podemos hacer, 2 veces lo podemos hacer, pero nosotros queremos hacerlo todos los miércoles, señores. Hombre, todos los miércoles, y durante mucho tiempo, claro. En puro directo vamos a hacer además. Y durante mucho tiempo, y eso para la gente tiene la mala costumbre de tener que pagar la luz y comer y pagar los pisos, ¿sabes? O sea, que es una cosa que es una mala costumbre que no sé por qué nos las han impuesto, pero no hay más remedio que... Pequeñas manías. No queremos enriquecernos con esto, queremos tener un programa que podamos hacer, divertirnos en nuestro trabajo y al mismo tiempo pues poder vivir de él, que ya es bastante, que un poco es lo que necesitamos. Entonces, lo que venga, bienvenido sea. Si la cosa crece mucho, pues como todos los demás, ¿no? Que al final tampoco vamos a ser el santo jo. Pero lo que sí es que mucha ilusión y 0 euros le estamos poniendo a esto. Más dinero de nuestro bolsillo por las dos partes para poder lanzar ¿verdad? y de entrada ya le damos las gracias a Fibralar, que ya está apostando por nosotros y es nuestro primer patrocinador, que ya nos han mandado las bandas. Fibralar, el paquete gordo de Fibralar, es el que vamos a poner ahí nosotros. ¡Gordo! El paquete gordo, el grande, el más gordo de Fibralar. Y entonces... Ay, mira, tenéis cinta por aquí, qué bueno. Sí, claro. Estoy dando vueltas por el plató, estoy girando un poquito todo, tío. Estás sintiendo la vibra, ¿eh? No, estás sintiendo... a ver qué te dice el plató ahora mismo. Pues nada. Ahora me voy a sentar en medio y me voy a poner a respirar en medio del plató. Bien. Pues nada, disfrútalo. Estoy encantado de hacer este proyecto contigo, Diego. Estamos locos por arrancar contigo. Es una
nos juntamos aquí, encajamos las piezas como anillo al dedo. Así que a por ellos, sí, que son pocos y cobardes, tío. Venga, un abrazo. Venga, a por todas. Ahí a no preparar queda nada, todo. señores, no queda nada. El Venga, miércoles Sicilia, arrancamos. Ahí vamos, un abrazo. ¡Vamos! Oye, ¿por dónde lo van a Hasta poder luego. ver? ¿Por dónde lo van a poder ver? Que es importante que se lo Pues digas. lo van a poder ver sí. en Facebook. Tenemos una página de Viga Sicilia que creo que ya está abierta. Sí, ya está en ella. Y luego en YouTube, en las redes de MerRadio, en media.gal, sí. Correcto. Y bueno, y YouTube va a ser el principal, ¿no? El centro donde de ahí vamos a coger los comentarios de la gente, que los vamos a pinchar en directo. Y realmente en YouTube es donde lo podéis ver con más calidad, porque aparte lo podéis ver en una tele. Y ya sabéis que Facebook comprime un poquito la imagen, entonces se ve así un poquito. Pero en YouTube lo vais a ver increíble. Una calidad de imagen. Pongo yo aquí la mano en el fuego, que vais a flipar. Sí, o sea, calidad tele, o sea, de esa calidad... Calidad, más que tele. Más que... ¡Ay, uy! A 60 fotogramas por segundo vamos a emitir, señores. O sea, a 60. Se va a ver, o sea, que me tengo que maquillar bien y afeitarme, si no se me va a ver hasta el duodeno, ¿o qué? Se me ve el duodeno. El duodeno, ¿eh? ¿No? O sea, que tengo que tener cuidado. Dice Pepo que me tengo que quitar cabeza, que tengo cabeza muy grande, que igual tengo que rebajarme un poco de cabeza, tío. ¿Sabes? Y bueno, sí, pues, igual tiene demasiado cabeza para el cuerpo, ¿no? Igual claro. No, igual debería de ir viendo si le quito un poco de cabeza. Pero bueno, a ver, con calma, ¿eh? Vayamos con calma. Sí, poco a poco. No montonemos, partido a partido, como dice el Cholo. Bueno, pues entonces ahí os conectáis. Si entráis en emedia.gal, ya directamente le dais al play y ya lo veis. O sea, podéis entrar en vuestros Smart TV, entráis en internet, ponéis emedia.gal y ahí ya lo veis directamente. De todos modos, os vamos a enviar un mensajito el mismo día para que no os olvidéis de... mira, una pregunta para un ignorante. ¿En YouTube se puede ver en directo? Claro, por supuesto. En el canal de Vega Sicilia. En YouTube se ve en directo. De hecho, os animamos a comentar, a poner comentarios en YouTube, porque nos vamos a meter en directo. La gente del plató los va a ver y los va a leer y seguramente interactúe con vosotros. Claro. Eso ya, ahí ya manda Miguel, pero yo les dejo los comentarios ahí. Ellos van a tener una pantalla para que veáis donde van a aparecer los comentarios que vais poniendo. Entonces, importantísimo, interacción vuestra en directo. Siempre ya la vamos a tener a través vais a reír mucho, ya la vamos a tener a través del WhatsApp, que va a ser el mismo. Entonces ahí a través del WhatsApp también nos van a contestar. Pero si queréis escribir a través de YouTube, los que no tengáis el número de WhatsApp, pues también contactáis con nosotros a través de ahí. Vamos a pasar unas buenas noches de miércoles juntos. Hay quien me mandó ya una foto, te la pasé, ¿verdad? Y me puso la foto ya con la foto del programa de Vega Sicilia y me pone: adiós el hormiguero, bienvenido a Vega Sicilia. ¡Hombre! Bueno, adiós el hormiguero, que tiemble el Pablo Motos. Sí, hombre, sí. Ya vamos a... ¿A dónde quedó? Vamos poco a poco, que ya decía mi padre, no te eches un pedo más grande que el culo, que ya va... ¿Sabes cómo es eso, no? Claro que sí. Bueno, Pero bueno, hay que decir que aquí estás respaldado por un gran equipo de profesionales, que son los chicos de mitimos.com. Ahí está. Donde vas a ver la calidad que va a tener, la factura que va a tener este programa. Ole. Porque todo lo que hace emitimos.com, míralo, me encanta. Es increíble, increíble, ya lo veréis. No lo digo, lo hago el miércoles, lo vais a ver en directo. Dice, emitimos, dímelo otra vez, que me mola mucho como lo dice. Emitimos.com. Emitimos.com. Eso lo saqué de Miguel Eso lo saqué de Pepo Suegos, como lo dijo en la promo. Dijo algo así de Pepo. Emitimos.com. Emitimos.com. Sus eventos en directo. Venga, un abrazo, cuídate, Diego, nos vemos. Chao, un abrazo, chao, Miguel, chao, nos vemos. Chao.